Ingeniero Cristian Enrique Calderón Espinosa, Perú. Ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de San Luis Gonzaga de Ica, Perú. Profesional y asesor especializado con 18 años de experiencia técnica en el cultivo de palto, aguacate, con participación en capacitaciones internacionales en Australia, México y Colombia. Ha laborado en diferentes empresas dedicadas a la producción de palto, aguacate, como jefe de producción, jefe de fondo y gerente agrícola, donde ha sido responsable de la administración, planificación y desarrollo integrado del cultivo del palto. Entre estas agrícolas destacan Agrícola Don Ricardo, SAC, Camposol, Deshidratadora Libertad, Green Perú. Actualmente se desempeña como gerente agrícola de Green Fruits Perú, empresa agroindustrial dedicada a la producción y exportación de palto. Adicionalmente es consultor y asesor de empresas dedicadas a la producción de palto variedad Hass, como Agrícola San Juan, S.A., Agrícola BGS. El ingeniero Cristian Calderón nos presenta la ponencia Manejo integral del cultivo del aguacate en el Perú. Hola, soy el ingeniero Cristian Calderón Espinosa, especialista en el cultivo de palto, aguacate. Tengo 20 años de experiencia en el cultivo. Las generalidades del cultivo en el Perú, para hacer historia, comenzaron en el año 1997, donde las primeras instalaciones de palto fueron en la zona sur del Perú y parte en la zona norte del Perú. El riesgo de hacer cultivo de palto primero fue por el tema genético al utilizar patrones de raza mexicanas, que fueron las primeras experiencias. Más adelante, ya a partir del año 2000, 2005, 2006, hubo inversiones grandes en el norte del Perú, en un suelo desértico, en un clima muy cercano a la costa del Perú, que está muy cerca al mar. Fueron inversiones muy grandes donde ya comenzamos a probar diferentes patrones, a conocer las condiciones climáticas y la adaptabilidad fisiológica del cultivo en esta zona. Para lo cual, a la fecha, que es el año 2020, hemos tenido muy buenos resultados, muy buenas experiencias. Yo creo que estamos logrando ya el posicionamiento del segundo lugar a nivel mundial por las experiencias y valores positivos del manejo del cultivo. La verdad, bajo las condiciones de Centroamérica, donde origina este cultivo de palto, se ha adaptado muy bien a nuestras condiciones de secano, de desierto, de valle y de condiciones muchas veces adversas al manejo de este frutal. La verdad, estoy convencido de que esta capacitación, la cual vamos a hacerla muy técnica, va a rendir y va a ampliar a ustedes el conocimiento y los detalles de cómo conducimos el palto en el Perú. Nosotros, para preparar un plan nutricional, primero tenemos que ver los antecedentes del cultivo en la zona. Por ejemplo, uno de los puntos importantes es conocer la adaptación del cultivo, lo mencioné minutos atrás. Para nosotros eso significa conocer la fenología del cultivo. Cuándo la planta entra en semirreceso, cuándo es el punto clave para hacer la inducción, cuándo entra la planta o las yemas a hacer el proceso de diferenciación, cuándo inician los procesos muy importantes como panícula coliflor, floración, cuajado, crecimiento de frutos, variación, estacionalidad del crecimiento de brotes y raíces, así como la pre y post cosecha. Esos puntos son básicos para preparar cualquier plan de fertilización en el cultivo. Nosotros acá en el Perú, en este huerto, tenemos un sistema de riego tecnificado. Empleamos goteros, empleamos 3 mangueras por línea de plantación, tenemos una distribución espacial del huerto de acuerdo a nuestras posibilidades climáticas. Por ejemplo, este huerto tiene de calle 6 metros y entre plantas 3 metros. Tenemos una densidad de 556 plantas por hectárea. Esa densidad nos permite a nosotros tener rendimientos fluctuantes en los mejores años de 24 toneladas y tener rendimientos mínimos cuando tenemos problemas climáticos para la inducción de 16, 14 o 18 toneladas, dependiendo la intensidad de la inducción o la parte otoñal. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros para preparar el plan nutricional? Hacemos lo siguiente. Nos valemos de mucha información. Una de ellas, ya les dije que es la parte fenológica. La segunda sería la parte de seguimiento nutricional. Nosotros tenemos laboratorios certificados los cuales nos brindan
los servicios de análisis de hoja, ¿ya? Análisis de esta hoja, donde analizamos el contenido nutricional de la hoja en sí. También hacemos análisis nutricional de fruta. Cada fruta, desde la cuaja, para nosotros es muy importante conocer, por ejemplo, uno de los valores como el calcio, saber qué contenido de calcio tiene estas frutas desde la cuaja. Ahora, nosotros hemos logrado diseñar un manejo de seguimiento nutricional retrocediendo a estas etapas. Ya no solamente miramos la hoja y la fruta desde la cuaja, sino miramos desde mucho antes. Por ejemplo, bajo la tabla del doctor Samuel Salazar, que es un buen fisiólogo y conocedor del cultivo, hemos diseñado la evaluación de las yemas. Estas yemas, bajo la orientación de México, nos indica el doctor Salazar que en la etapa 3 y 4 de diferenciación tenemos la etapa de inducción. Entonces a nosotros se nos ocurrió, para ganar mucha experiencia en el cultivo, que debemos enviar estas yemas al laboratorio para ver el contenido nutricional y por ende también las hojas que estarían en la etapa de semirreceso paralelas al desarrollo de yemas. Entonces determinamos que los niveles de fósforo, los niveles de boro, los niveles de potasio y los niveles de zinc son muy importantes. ¿Para qué? Para determinar las reservas de la hoja en la etapa de inducción. Otro de los componentes importantes dentro del plan de fertilización es, como les repetí, a partir de la evaluación de yemas, es evaluar las yemas en la etapa de diferenciación. ¿Por qué? Porque en esta etapa se está formando el nuevo individuo, que es la panícula para adelante. Entonces, las yemas en la etapa 5, nosotros tratamos de saber qué nutrientes están rescatando o se están derivando de las hojas de la parte de reserva a las yemas. Entonces, ahí podemos ver que ingresa el nitrógeno, sigue ingresando bastante el fósforo, sigue ingresando paralelamente potasio, ya ingresa bastante boro y zinc. Cada uno de estos nutrientes son cofactores nutricionales y hormonales para las etapas que se vienen. Más adelante, luego que hacemos la evaluación de las yemas estado 5, procedemos a hacer la evaluación de las panículas coliflor. En este caso son panículas pequeñas, ya cuando la yema ya reventó o produjo una semifloración. En esta etapa es fundamental mantener los niveles de boro, nitrógeno y fósforo. Entonces, nos valemos de estas armas para ir corrigiendo el plan nutricional, el cual aplicamos por el sistema de goteo. En floración, seguimos haciendo muestras ¿de qué? De las panículas en plena flor y de las hojas de reserva. Para adelante, como les comenté, ya tomamos frutas para cuaja y hojas. En ese momento ya la hoja de floración ya logró la maduración en plena cuaja. Hacemos un cambio de hoja, ya el reciclamiento de nutrientes en esa etapa ya varía de la hoja que teníamos en floración, comparando las concentraciones nutricionales con la hoja que tenemos en cuaja. Esta hoja era una hoja de más de 360 días y esta hoja es una hoja por lo menos de 90 días. Entonces, las concentraciones varían. No nos confundimos en decir que esta hoja, oye, tiene poco potasio o esta tiene más potasio. ¿Por qué? Porque esta hoja de 360 días ya recicló a los componentes reproductivos, que son yemas, panícula coliflor, flores y fruto cuajado, las reservas de la planta que logró almacenar durante esos días, 360 días atrás. Esta hoja nueva comienza recién a acumular, todavía no es aportadora. Por lo tal, tenemos también nuestros parámetros nutricionales para este tipo de hoja. De ahí en adelante, lo que viene es monitorear de acuerdo a nuestros rangos locales, ¿ya? Los cuales hemos obtenido en base a las experiencias de la zona y en base a nuestro crecimiento de fruta y rendimiento futuro por hectárea. Entonces, el plan nutricional en sí, ya en conciso, se basa en base a la experiencia de nuestro huerto, ubicado en una zona de valle seco, y por lo tanto mediante las evaluaciones. Estas evaluaciones las hemos venido realizando durante 4 años y por lo tanto hemos sacado nuestros parámetros nutricionales y las correcciones se hacen por sistema de riego empleando fertilizantes básicos que son solubles para ese tipo de sistema de riego, como nitrato de amonio, como ácido fosfórico en nuestro caso, como nitrato de potasio,
Para lo que es microelementos empleamos quelato de zinc, quelato de hierro, ácido bórico y demás fertilizantes que comúnmente se emplean en este tipo de manejos. Nosotros tratamos de que los rangos estén dentro de los parámetros superiores y mínimos. Y eso nos garantiza un buen cuajado, una buena estabilidad nutricional de la hoja, ¿ya? Y nos garantiza, ¿qué más? Una buena cosecha y post cosecha. Nosotros tratamos de que esos rangos sean constantes o fluctuantes de acuerdo a la fenología durante todo el año, para lo cual empleamos además, ¿qué cosa? Lo básico, iniciando la campaña, y luego de floración hacemos un análisis de suelo para determinar la extracción que tuvo la planta en ese momento. Hacemos luego análisis constantes de cada 3 meses de nuestra agua de pozo. Nosotros regamos con agua de pozo, de subsuelo, para ver qué nos está otorgando o qué cambios químicos tiene esa agua. La nutrición en el cultivo de palto es uno de los puntos en el cual en el Perú estamos trabajando mucho. Tenemos muchas experiencias de las empresas vecinas, tenemos grandes empresas, medianas y pequeñas empresas, la cual nos otorgan a nosotros, mediante comunicaciones entre técnicos, la experiencia que tenemos que fundamentar para el manejo nutricional. Clave del cultivo de palto es manejar muy bien la nutrición. Hay una teoría sobre que si iniciamos con nitrógeno temprano podemos enviciar la planta, o iniciamos con fósforo, o iniciamos con potasio, o que potasio no se aplica temprano en el cultivo de palto. La verdad, les repito nuevamente, si nosotros analizamos mucho más atrás de la floración y la cuaja, podemos determinar qué nutrientes se van a traslocar. Nuestra experiencia se basa en eso. Si retrocedemos años atrás, la verdad, habían plantillas las cuales nosotros íbamos experimentando y copiando de los países que iniciaron primero, como Chile, en el cultivo de palto, y esas plantillas nos sirvieron para iniciar. Ese es el arranque del motor. Pero hoy en día hemos fabricado nuestro propio combustible, que nos permita a nosotros entender la nutrición que necesita este cultivo. Uno de los nutrientes fundamentales en la calidad de la fruta del palto es el calcio. El calcio es uno de los componentes estructurales de la célula y participa en todos los procesos. Uno de ellos, y el más importante, es que el calcio crea el efecto sumidero de atracción de la citoquinina, la hormona la cual participa en la mitosis de la fruta. Esta mitosis te da el calibre. ¿Qué sucede en la mitosis? Mientras la fruta logró cuajar en este primer plano, ingresa inmediatamente el proceso de multiplicación celular. Y en este momento el calcio ingresa a formar paredes celulares y por lo tanto atrae o le dice a la citoquinina, ven para formar esta mitosis nuevamente, estas nuevas células. Por lo tanto, una concentración adecuada de calcio en fruta en la etapa de cuajado fluctúa entre 4 a 3%. Cuando la fruta sigue creciendo y llega hasta cosecha, por el tamaño en desarrollo se diluye y posiblemente tengamos valores ideales de calcio en pulpa de 0.05 o 0.5%. Estos valores nutricionales te indican la calidad del producto en la post cosecha. No olvidemos que el calcio es fundamental. El palto en el Perú se ha adaptado a diferentes condiciones edafoclimáticas. Si hablamos del suelo, tenemos instalaciones de cultivo en suelos de valle con textura franca, los cuales estos suelos tienen baja porosidad, una baja infiltración y mucha retención de humedad. En las condiciones de Chaimochí, que es una irrigación muy grande donde hay muchas hectáreas de palto, son suelos 100% permeables, son suelos arenosos francos o francos arenosos, los cuales tienen mucha porosidad o macroporos, los cuales hacen que este suelo infiltre bastante agua y tenga poca retención de esta misma, ¿no? En estas condiciones actuales tenemos suelos francos arenosos. Son suelos que tienen aporte natural de materia orgánica de 0.6%, que es muy bajo, ¿ya? Pero la experiencia nos ha dicho que estos son los suelos más ideales en el Perú para el cultivo de palto. ¿Por qué? Porque en su hábitat natural el palto se desarrolla en suelos volcánicos que tienen una infiltración interesante, un contenido alto de materia orgánica, por lo tanto se adaptan muy bien y permite que las raíces se desarrollen, porque las raíces se desarrollan en suelos con mucho macroporo.
y es difícil hacer cultivo en suelos con menor macroporos. Hoy día nuestra condición nos indica que este suelo es un suelo suelto, lo pueden ver. Es un franco arenoso que tiene 2.5% de arcilla, tiene un poco más de limo, pero tiene entre 72 y 80% de arena. Nuestro palto acá se desarrolla con un sistema radicular bastante profundo que llega hasta el 1,20 m de profundidad y tiene una extensión lateral en forma de camellones hasta la zona de barbecho o cobertura, que es el mulcho. Nosotros evaluamos las raíces y por lo tanto tenemos raíces hasta esta zona. La calidad del suelo en estas condiciones es un suelo con un pH neutro y una conductividad eléctrica de 0.4 decisiemen por metro. Esto nos da las condiciones ideales para que el cultivo se adapte. Yo entiendo que la palta se puede cultivar en diferentes zonas, pero el manejo de estos suelos en la preparación inicial es básico para lograr la adaptabilidad del cultivo. Las condiciones climáticas son muy variables en nuestro Perú. Tenemos muchos ecosistemas los cuales tienen condiciones climáticas diferentes. El punto clave para adaptar el cultivo, entender el cultivo, es saber lo siguiente. Ya lo mencionamos. El clima o la condición climática te da la fecha de floración. 60 a 70 días antes es donde tenemos la marca natural de inducción y las etapas de diferenciación. Por ejemplo, nuestra inducción se da en los meses de mayo y junio en el estado 3 y 4 de yemas de la tabla de Samuel Salazar, ¿ya? Y para adelante tenemos la floración entre julio, agosto, que es la floración pico, y parte de septiembre. Si hubiera un cambio climático como el que estamos viviendo hace 3 años en todo el mundo, por el calentamiento global, estas condiciones varían. Por ejemplo, la condición de otoño, si queremos tener un año de mucha floración y mucha producción, tiene que ser muy fría. Quiere decir que el frío debería iniciar desde finales de abril, todo mayo, como pico de días inductivos o de baja temperatura, y todo junio. Para adelante, para nosotros sería todo fácil. Por ejemplo, tenemos un año que las condiciones climáticas en otoño son negativas porque las temperaturas no descienden de máximas de 30 grados ni de mínimas de 20 grados, son mayores a esos dos rangos y se nos complica a nosotros la etapa de inducción y diferenciación. Y ese año es una floración leve y sería un año de alternancia. Pero cuando las condiciones son de frío, es un otoño bien marcado, las plantas se inducen por esta concentración de frío y elevación de ácido abscísico. Por lo tanto, la floración siguiente o de ese año es muy intensa. Nosotros podemos decir que el cultivo de palto no es estándar en el Perú. El cambio climático nos ha enseñado que varía. Entonces, conocer los factores climáticos y manejar los datos para ver las etapas fisiológicas o fenológicas es básico en la conducción del cultivo. Por ejemplo, la cuaja, si le hablo de cuaja, en esta zona de Olmos es muy intensa. Y varios colegas dicen, oye, en Olmos es muy fácil cuajar, porque tenemos temperaturas de floración ideales. Bajo la experiencia y monitoreo tenemos temperaturas mínimas en floración de 17 grados y máximas de 28 grados, lo cuales crean la facilidad de formación de estructuras florales adecuadas para el cultivo. Las condiciones más al sur de Perú son muchas más adversas. La temperatura máxima llega a 23 grados y la mínima posiblemente esté entre 12 a 15 grados. Esto crea condiciones de días favorables de floración y días no favorables. Por lo tanto, para ellos es difícil hacer cuaja de frutos. Hablando de un factor interesante, en estas condiciones nuestra fruta no llega a tener un calibre promedio del Perú, que sería 220 a 240 gramos. Nuestras condiciones climáticas de desarrollo de fruto nos indican que nuestra fruta tiene más complicaciones y más días sobre 30 grados, los cuales estresan a la planta, se produce cierre estomático, baja absorción de nutrientes y agua, por lo tanto nuestra fruta tiene muy poca ganancia de peso hasta la cosecha. En condiciones favorables de temperatura, donde son muy cómodas, la planta tiene un día de apertura estomática constante,
tiene un crecimiento o ganancia de peso gramos día mayor a nuestras condiciones. Por lo tanto, si comparamos en peso, yo tengo pesos de 160 a 180 gramos, ellos tienen pesos de 220 a 240 gramos. Cuando hay un fenómeno de la niña, ellos tienen una fruta sobre calibre. En este caso, tienen complicaciones en la venta de esa fruta y yo tengo un beneficio, que mi fruta crece un poco más del tamaño estándar. Entonces, bien marcadas las condiciones climáticas en el Perú, bien marcadas las condiciones climáticas en esta zona. Para lo cual, en la cosecha, si hablamos de cosecha, mi materia seca llega mucho más rápido que la de ellos. Por ejemplo, yo cosecho en nuestras condiciones de huerto a partir del mes de marzo y ellos cosechan a partir de inicios de mayo. Y todo esto tiene que ver con las condiciones climáticas. Temperatura máxima, temperatura mínima, radiación, tiene que ver con la humedad relativa y por ende tiene que ver con la actividad vegetativa de la planta. La radiación es muy importante. Si nosotros tenemos una alta radiación, tenemos las posibilidades de días estresantes para la planta, para lo cual nosotros dejamos de tener una actividad de esta máquina vegetativa, de esta máquina radicular de absorción de raíces, y por ende la fruta es la que sufre. Esas son las explicaciones o la parte edafoclimática de las condiciones en el Perú. He tratado de ser un poco explícito en explicarles las condiciones que tenemos, versus su experiencia que es México, la cual yo sé que tienen, por ejemplo, lluvias sobre los 2000 milímetros y nosotros tenemos, bajo un fenómeno del Niño, lluvias de entre 1200 a 1800 milímetros año. Hace 2 años las lluvias no son tan fuertes acá, llegamos a 140 milímetros año, a 200 milímetros año. Este año parece que va a ser un año de pocas lluvias porque el CENAMI, que es el órgano de control de clima del Perú, nos ha dicho que tenemos un 80-90% de probabilidad de tener un fenómeno de la Niña. ¿En qué se traduce eso? Se traduce que mi fruta puede crecer más, pero se traduce que no voy a tener lluvia. Que para el palto, naturalmente le encanta la lluvia. En nuestras condiciones tenemos plagas y enfermedades del cultivo de palto. Hablando de plagas, tenemos plagas claves y plagas estacionales o ocasionales. Tenemos 2 principales plagas claves. Tenemos la principal, una de ellas que es la araña marrón, la cual se posiciona en el haz de las hojas, provocando quemaduras. Estas quemaduras disminuyen la facilidad de hacer fotosíntesis de las hojas, por lo tanto la captación de energía de carbohidratos para la planta disminuye. Esto disminuye la cantidad de reservas en la planta naturales, por lo tanto la condición de desarrollo de frutos disminuye. Esto sería un estrés natural del cultivo. La araña marrón se presenta en todo el año de desarrollo de la planta. Especialmente acá nos golpea previo a la floración y en plena floración. Por lo tanto, los manejos químicos tienen que ser puntuales post cosecha y un poco reservados en la floración porque tenemos órganos más susceptibles. Esta plaga para nosotros es de mucha importancia, por lo cual empleamos casi el 35% del paquete nutricional en el control de esta plaga. La segunda plaga, la cual daña la calidad de fruta, es la presencia de carezas. En nuestro caso, tenemos la careza de nombre Miberlesia. Esta plaga, una gran oportunidad de control es en la época post cosecha. Para adelante deberíamos entrar con niveles mínimos de presencia en ramas, en pedúnculos o en fruta de esta plaga. Tenemos monitoreos que empleamos siempre, constantemente. Para este caso, todas las semanas muestreamos todos los órganos vitales de la planta, como hojas, frutos, ramas, para evitar y tener control de esta plaga. Hoy día nosotros tenemos una estación de monitoreo, la cual el evaluador ingresa a campo mediante una tablet conectada a la web, ingresa los datos y en situ inmediatamente nosotros sabemos en qué umbral o qué valor de individuos o porcentaje de infestación nos encontramos en cada una de estas plagas. Las plagas ocasionales son puntuales y a veces causan daño. En plena floración tenemos un chinche que se llama Dagobert. Ese chinche se diseminó
muchos años atrás en el proyecto Chaemochic. Este chinche ocasiona caída de botones florales y caída de flores y frutos cuajados. El control es previo a la floración. Parte de nuestro análisis nos dice que los mejores controles suceden cuando tenemos la etapa de coliflor. De ahí en adelante, a floración, no debemos tener presencias de este chinche Dagbertus. Si tuviéramos presencia de este chinche Dagbertus, tenemos que enfocar o crear los lugares donde está iniciando la diseminación de esta plaga. Para lo cual este chinche es tan fácil de migrar, por lo tanto nos indica que tenemos que hacer el control focalizado y luego rodear el lote que vamos a controlar de esta plaga. Las plagas, otra plaga ocasional en el cultivo de paltos es la presencia de larvas. Por lo tal hacemos controles de malezas puntuales. Ven que tenemos mucha cobertura o mulch bajo las plantas, eso nos evita de tener muchas malezas, pero las lluvias o la alta humedad relativa de verano originan la presencia de esta larva. Esta larva ocasiona daños en hojas y especialmente en frutos, para lo cual, si tuviéramos estas condiciones climáticas con lluvia, tenemos que controlar inmediatamente esta larva. Otra plaga, no muy puntual también, es la mosca blanca, que se crea cuando las plantas están con mucha sombra. Labor atrás están viendo que estamos haciendo labores de despunte de brotes, de apertura de centros, aún tengamos fruta. ¿Por qué? Porque es muy importante que la planta esté ventilada, esté iluminada, para que las plagas no tengan la oportunidad por el microclima de desarrollar. Ese es el control de plagas, o esa es la información de plagas que tenemos en nuestras condiciones, pero recuerden, la araña marrón y la quereza son las dos principales plagas que tenemos que controlar. Las enfermedades del palto, tenemos la principal, que es una enfermedad de obstrucción vascular, que es el patógeno de la pseudiplodia. Antes comenzamos la historia del Perú con Doterella, pero ahora es la pseudiplodia. Y otra enfermedad en teoría que es Phytophthora cinnamomi. Nosotros en nuestro huerto nunca hemos encontrado Phytophthora. Más hay presencia de la Pseudiplodia teobromada en las ramas que producen ramas, deshidratación de ramas, bloqueo de los haces vasculares. No continúa la migración de agua y nutrientes, por eso la planta o la rama se deseca, la fruta se cae, ¿no? Para lo cual hacemos aplicaciones constantes de productos de fungicidas a base de teabendazol, proclorás, sulfatos de cobre pentihidratados y logramos mitigar la presencia de este patógeno. Otro punto importante para la mitigación es la buena fertilización. La planta tiene que estar vigorosa, tiene que estar iluminada, no tiene que estar sombreada, y así logramos mitigar esta presencia de este patógeno que ataca en ramas, llega a pedúnculos de fruta y ocasiona caídas. Hoy día la pseudiplodia es controlable. Cuando tenemos un huerto mal irrigado, tenemos un huerto sin un programa intensivo, un programa puntual de control de aplicaciones de fungicidas, tenemos más presencia de estas ramas o presencia de la Pseudiplodia teobromae. La segunda enfermedad sería Phytophthora cinnamomi, pero nosotros no hemos tenido presencias en nuestro suelo de Phytophthora cinnamomi. Hoy día nosotros le damos la condición al huerto de capacidad de campo en el suelo y en ocasiones cuando la evapotranspiración se incrementa, tenemos que hacer aplicaciones de agua de mucho mayor caudal o metros cúbicos en cantidades mayores a las que necesita la planta. En nuestras condiciones manejamos el agua de acuerdo a la evapotranspiración. Hoy día estamos regando nuestros suelos con un KC de 1 o regamos 1 según la evapotranspiración, que hoy día está fluctuando en valores de 4.5 milímetros a 5 milímetros. La idea es que el cultivo siempre encuentre el agua disponible. Al palto le gusta el agua. Entonces nos ponemos a pensar dónde queda la pseudiplodia. La pseudiplodia en nuestro tipo de suelo, que es franco arenoso, no existe. He tenido conocimiento de diferentes zonas
donde hay asfixia radicular, hay anoxia, existe anoxia, posiblemente en esos tipos de suelos que son francos de valle, podría haber la Pseudoepodia tebraomae, perdón, Phytophthora cinnamomi. Phytophthora cinnamomi, en conclusión, sería en suelos donde tiene baja infiltración, en suelos francos, donde se riega mucho y donde no se controla el agua. Naturalmente, el palto le gusta la luz, Por ende, hay mucha competencia entre las ramas buscando la luz. Nosotros manejamos en el Perú la poda de los paltos de la siguiente manera. Post cosecha, evaluando las condiciones de otoño, si recuerdan, el otoño marca mucho la intensidad de la poda. Si es un otoño caliente, podamos poco. Si es un otoño frío, tenemos mucha yemas para floración. Entonces decidimos la intensidad de poda. Pero normalmente lo que hacemos es hacer una poda post cosecha en la cual hacemos las renovaciones de algunas ramas con troncos con diámetros mayores a 4 o 5 pulgadas, las cuales nos permiten renovar el material vegetal. Recordemos que las ramas jóvenes o el material joven es el que nos va a otorgar una condición de mayor producción. Por lo tanto, de esta manera evitamos la alternancia o becería del cultivo. La segunda poda que hacemos es la poda a partir de la cuaja o postfloración, la cual solamente la desarrollamos de una manera muy frágil para evitar que algunas ramas interfieran en el camino, o las ramas que tienen mayor vigor interfieren en el camino. Si ustedes pueden apreciar, nuestra altura del árbol es una altura que sobrepasa los 5 metros. ¿Por qué? En nuestras condiciones climáticas, si nosotros trabajamos con árboles de 3,5 metros, donde en zonas frías se acostumbran a tener, en nuestras condiciones tendremos poca oportunidad de hacer fruta cuajada o floración. Por lo tanto, tendremos rendimientos mucho menores. Entonces, bajo nuestras condiciones, tenemos que tener árboles de mayor altura, sobre 4 a 5 metros en estas ocasiones, para tener más metros cuadrados de copa que nos permitan tener más fruta. Hoy día estamos desarrollando la poda de apertura de calles, por lo cual pueden ver que los señores están cortando ramas mal ubicadas, están cortando ramas que están interfiriendo en el camino y por lo tanto van a hacer complicaciones o van a complicar, mejor dicho, las aplicaciones sanitarias. Las podas son 2 hasta el momento. La tercera poda que viene es la poda de ramas secas, que son las podas en las cuales la Pseudoplodia logró tener presencia y por ende esa rama se secó, botó fruta y está siendo una rama parásita. Entonces esas ramas las eliminamos durante todo el ciclo del cultivo hasta cosecha para tener un árbol limpio, sin menos puntos de contaminación o diseminación de este patógeno. Nosotros nos preguntábamos hace muchos años atrás en qué momento iniciaba la campaña del cultivo de palto. Cuando inicié esto fue el año 97 como practicante de una empresa que iba a instalar paltos y luego fuimos resolviendo en qué momento iniciaba. Las respuestas comunes eran en floración, pero si tú te pones a pensar, la floración, por lo que hemos expuesto anteriormente, es parte ya principal del cultivo de palto, pero venía mucho antes la diferenciación y la parte inductiva, que es una señal natural que tú necesitas manejar. Si hablamos de fenología del cultivo de palto, la fenología inicia en la etapa donde las raíces crecen en la parte post cosecha. En nuestras condiciones, la raíz estás cosechando y la raíz ya está iniciando a desarrollar. Sabemos que las raíces nos otorgan a nosotros la famosa hormona citoquinina. Esta hormona es la principal, conocida como el cerebro de la planta. ¿Por qué? Porque regula todos los procesos fisiológicos, como la cantidad de células en el momento de mitosis en el cuajado. También controla ¿qué cosa? El vigor de la rama, la longitud de la rama o la apertura de ramas laterales. Entonces la citoquinina se hace ¿en dónde? En las raíces. Se sintetiza en las raíces. Entonces parte del manejo fisiológico del cultivo es incentivar un buen manejo, un buen desarrollo radicular. Entonces la pauta fundamental es mirar al suelo. Es mirar en qué momento las raíces se activan, mirar tus condiciones climáticas y por ende monitorear la humedad del suelo y monitorear la temperatura. La temperatura es básica en la conducción del sistema radicular. Condiciones de temperatura
Para nuestra experiencia es que las raíces crecen entre 22 a 23 grados centígrados de temperatura del suelo. Por lo tanto, mientras tenemos una masa radicular favorable, iniciamos bien nuestra campaña de palto. Hoy día nuestras condiciones nos indican que tenemos una cobertura natural por renovación foliar llamada mulch. Esto nos da un desarrollo de raíces superficiales y por ende mantiene la condición natural del cultivo, que es tener cobertura natural de selva. Ahora, ¿tenemos citoquininas por más raíces? Perfecto. Eso desencadena todos los procesos fisiológicos del cultivo de palto. Para adelante lo que sigue, si tienes esto en gran magnitud, las cosas se van monitoreando y se van acomodando a la naturaleza de la planta. La planta más adelante, en pleno proceso de floración, requiere citoquininas para mitosis y para la elongación de las células requiere auxinas y requiere gibberelinas. Estas dos se sintetizan en los brotes. Bajo nuestras experiencias en Perú, nuestra mejor carga y calidad de fruta se da en las panículas que tienen brotes, que son las panículas indeterminadas. De estas nosotros hemos clasificado dos, la indeterminada temprana y la indeterminada tardía. ¿Cómo diferencio estas dos? Es muy fácil. La indeterminada temprana es la que tiene el brote en pleno crecimiento y todavía no hay apertura floral. Tenemos muchos botones florales. Y la tardía es la que sale cuando ya tenemos la fruta, la flor y fruta cuajada. Y esta sí crea mucha más competencia en reservas o los famosos asimilados del cultivo. Pero igual las dos son muy buenas, favorables. La otra negativa sería la panícula que no tiene brote. Esta panícula, digamos que en nuestras casas no tenemos el motor que nos eleva el agua. Es lo mismo. Este brote es un motor adicional que absorbe agua y nutrientes, especialmente calcio, que se mueve por transpiración. Nosotros hoy día tenemos que monitorear eso en la etapa de floración. Para adelante, para el cuajado, la planta naturalmente nos da las etapas de crecimiento radicular que nos otorga más citoquininas y luego el ciclo se continúa. Un nuevo brote, más gibberelinas, más auxinas. Por lo tanto, nuestro manejo natural de la planta está dado, pero el manejo como aporte adicional es el siguiente. Nosotros empleamos algas marinas, las cuales tienen un balance entre las tres hormonas, cargadas en auxina, la principal, luego viene la citoquinina y gibberelina. ¿Qué hace este producto, la alga marina? Lo aplicamos a través del sistema de riego cuando detectamos las primeras puntas blancas de las raíces. ¿Cómo promueve el desarrollo radicular? La auxina activa el desarrollo radicular. La citoquinina apertura lateralmente las raíces y la gibberelina elonga las raíces. Tenemos esas funciones escritas y ya comprobadas en nuestro manejo. Para adelante, si no tenemos un buen desarrollo de raíces, hacemos aplicaciones de algas cargadas en citoquininas. Una experiencia muy fundamental en este fondo es que hacemos algas con una concentración muy similar a 400 ppm de citoquinina. Nos gusta a nosotros aplicar algas marinas, ¿por qué? Porque es la entrega natural de estas hormonas. Nuestro cultivo se adapta muy bien, lo toma muy bien, para lo cual estamos ya balanceando la necesidad de citoquininas y de auxinas y gibberelinas. Para adelante, nuestro manejo fisiológico del cultivo se basa en proveer a la planta del balance hormonal, evitando que el ácido abscísico y etileno se disparen. ¿Quién controla a estas dos hormonas negativas? Las tres primeras que mencioné: citoquininas, gibberelinas y auxinas. Para lo cual seguimos haciendo aplicaciones de algas marinas ya cargadas en estas tres hormonas y le sumamos dos fuentes. Le sumamos una fuente a base de aminoácidos al 80%, las cuales en condiciones adversas continúan el metabolismo de la planta, desestresan a la planta y sobre todo también hacemos aplicaciones foliares de zinc, porque el zinc en nuestras condiciones es muy deficiente. Hacemos aplicaciones de zinc porque el zinc participa activamente en la síntesis de la auxina y la auxina para nosotros en la fórmula es igual a calibre, es igual a sanidad de planta, es igual a bienestar de cultivo, es igual a disminuir la alternancia de palto. El orden en el cultivo de palto es fundamental, en eso basamos nuestras labores culturales de cultivo. Si no tenemos algo ordenado, el cultivo nos cobra para adelante. Por ejemplo, acabando la campaña, lo que tenemos que ordenar son el distanciamiento correcto de las mangueras, tenemos que ubicar las mangueras donde queremos que las raíces desarrollen, donde queremos que la gota y los nutrientes caigan. Esa es la primera labor cultural. La segunda labor es previa a la floración. ¿Qué hacemos previa a la floración?
tenemos que tener el árbol ordenado en estructura. Ya explicamos los procesos de poda. Tenemos que ordenar el ingreso de luz, tenemos que ordenar la posición escalonada de las ramas para que capten la luminosidad. Por ende, la poda viene a ser una labor cultural del cultivo. Para adelante, cuando tenemos la floración y cuajado, una labor del cuidado de la fruta para que no tenga el contacto con el suelo, midiendo la magnitud de cuaja, es la colocación de este tipo de horquetas. Estas horquetas son de un material que le llamamos overos, es un árbol natural de la zona de Olmos, lo cual estamos privilegiados, que brota muy fácilmente y nosotros tenemos huertos de producción de estas horquetas para no mermar contra la fauna natural de estos tipos de árboles. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Cogemos esta rama y la colocamos sobre esta fruta, bajo esta fruta. Por ende, la fruta ya no va a quedar en esta parte protegida por el peso y ya no va a pendular y estar propensa al tocado del suelo, ¿no? Ahora, nosotros, otra labor que tenemos, que es una de las principales también, luego de la poda de ramas secas por la pseudiplodia que les expliqué, tenemos que coger las ramas contaminadas, retirarlas del huerto y trasladarlas a una zona libre del cultivo para proceder a la eliminación. Procedemos a la desinfección por efecto del sol y posteriormente las enterramos para que pasen a ser parte de materia orgánica en el suelo. Otra labor cultural que posiblemente en esta línea no se presenten es el amarre de ramas. Por ejemplo, si imaginamos que tenemos una rama vigorosa, que la pueden ver en el trayecto, y tiene fruta, podemos retroceder, tal vez esa rama que vemos adelante a 5 metros que está en la parte alta, esa rama puede ir cayendo el camino y como tiene carga de fruta, lo que hacemos es coger una especie de soguilla, protegiendo que no corte a la rama, e ir jalándola. La vamos jalando hasta colocarla en una posición que nos dé el libre paso del tránsito de la maquinaria y por ende tener la fruta lista para cosecha. Una labor que estábamos viendo y uno de mis viajes a Colombia y hablando con los colegas colombianos me dijeron: Cristian, nosotros hacemos una labor que le llamamos el agobiamiento de ramas. Agobiamiento, dije yo, ¿no? Entonces dije, oye, explícame, porque agobiamiento para mí significa otra cosa, ¿no? Y me dijo que en el centro de la planta muchas veces tienes ramas que están vigorosas pero que no producen este año, que a veces nosotros le llamamos mamones, pero diferenciando entre un mamón es una rama que tiene un libre crecimiento y los entrenudos son no cortos naturalmente como el palto, sino son más largos. Y ellos me dicen que estas ramas ellos las guían donde no están los espacios, donde no hay espacios vegetativos. Por ejemplo, esta planta tiene un espacio sin vegetación y el agobiado significa doblado o guiado o posicionado de ramas en las zonas donde no tenemos ramas productivas o hay espacios vacíos. Entonces el agobiado lo entendí y dije, ok, pasa a ser una labor como práctica, como prueba en nuestras condiciones, pero se sumaría si los resultados son favorables para formar parte de las labores culturales del cultivo. Cuando las condiciones climáticas y la vegetación es escasa por diversos factores negativos en la conducción del cultivo, se presentan frutas o ramas expuestas. En este caso, esta fruta tiene una condición vegetativa adecuada, pero cuando las condiciones de manejo del cultivo son negativas, se produce el deshoje de las ramas que cubren esta fruta, ¿ya? Y la fruta está propensa a la radiación. Entonces, existen lugares o huertos productivos donde hacen el empapelado de la rama, es colocar como una especie de protección de papel con un cartucho para que esta rama no se queme. La verdad, nosotros no hacemos eso porque nos gusta hacer follaje manejando la fisiología y la nutrición del cultivo. El análisis de las experiencias de campos productores de todo el mundo nos obliga a nosotros a conocer y concluir de esta capacitación lo siguiente. Por ejemplo, conocer el suelo en el cual vamos a cultivar el cultivo, que el palto requiere suelos un poco aireados, con mucha macroporosidad, de fácil infiltración, requiere climas muy marcados para las etapas fenológicas. Esto está asociado a la evaluación de la fenología del cultivo y por lo tanto de la fenología del suelo y del agua, que también es parte fundamental, nace la fertilización. La conclusión es muy ideal para todo esto.
Todos estos componentes nos dan la parte asociativa de la producción a largo plazo. Conocer las etapas de desarrollo del fruto y asociarlas con el clima también es fundamental. Las condiciones climáticas de nuestras zonas nos dicen que se puede producir paltos acá en el Perú y se puede producir paltos acá en Olmos. A mis espaldas ven un huerto bien estructurado con rendimientos fluctuantes en años on y off, lo cual venimos evaluando, ¿cierto, Miguel? Así es. Correcto. Para adelante, en todas las zonas del Perú tenemos experiencias, tenemos el uso de diferentes patrones, tenemos variables o indicadores del cultivo, los cuales estamos comparando con las zonas como ustedes, los amigos de México, como los amigos de Chile, y por ende, gracias a sus profesionales y a nuestros profesionales, estamos cada día llegando a perfeccionar cada etapa. Nunca se deja de aprender. Una conclusión muy importante es el orden y es el estudio de todas estas variables para obtener rendimientos adecuados. Muchas gracias por la invitación y espero que haya sido de provecho para ustedes, porque para mí y para nosotros es de mucho provecho poder compartir con ustedes nuestras experiencias. Muchas gracias.